Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Tengo a la doctora Marta Alvarado Ibarra, especialista en hematología del Hospital Ángeles de las Lomas, y vamos a hablar del trasplante de médula ósea. Las cosas han cambiado, Marta, y necesitamos saberlo, porque esto va a ayudar a que la gente pueda registrarse para ser donador de médula ósea, que ahorita nos explicas. Hay muchas dudas, ¿no? Que si es médula espinal, médula ósea. No, es otra cosa. Entonces, empezamos por ahí. ¿Qué es la médula ósea? ¿Por qué es la importancia cuando hay algún padecimiento como leucemias, alguna enfermedad de la sangre, en específico, pues cáncer? Claro. Mielomas, leucemias, no sé, tantas cosas. ¿Y por qué es importante la médula ósea y cuál es la diferencia para que la gente, porque me imagino que es parte de lo que te preguntan todos los días, es que se oye más de la médula espinal, no la médula ósea, y la gente no sabe cuál es. Claro. Bueno, primero, gracias por invitarme. Bienvenida, qué gusto. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la médula ósea? Es uno de nuestros órganos más importantes del cuerpo, que lo tenemos ubicado en nuestros huesos y que se encarga de la producción de nuestras células. Se encarga de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sangre? Plaquetas, sangre, por supuesto, que es parte de los glóbulos rojos en su estadio madurativo, hasta tener toda la funcionalidad que nos permita a nosotros hacer nuestras actividades normales, porque no tenemos anemia, porque nuestra médula ósea está produciendo constantemente esos eritrocitos o glóbulos rojos, que no nos infectemos porque tenemos nuestros glóbulos blancos normales y que por supuesto no sangremos porque también estamos produciendo plaquetas. Entonces maravilla. Es un órgano que todos los seres humanos tenemos y que nos permite estar sanos. Así. Exacto. ¿Y dónde se produce esta palabra medio dominguera, hematopoiesis? En la médula ósea, exactamente, eso es la hematopoiesis. Exacto, o sea, para que la gente, si me equivoco, me corriges, es el tuétano. Es correcto. Cuando se echan una sopita de médula, es médula ósea. Bueno. ¿No? ¿O no? Más bien cuando nos comemos nuestros tacos de tuétano. Tacos de tuétano. ¿Y la sopita de médula? Es médula espinal. ¿Ah, esa sí es médula espinal? Sí. Ay, no. Bueno, es que yo como no como ninguna de las dos. Será por eso. Entonces, los tacos con tuétano, hasta se te hizo agua la boca. Sí, ¿cómo no? El tuétano de los taquitos, esa grasita que le raspas, esa es médula ósea y es donde se produce la sangre. Exacto. Okay. En los bebitos, en los recién nacidos y en los niños, donde más médula ósea tenemos es en los huesos largos. Ok. ¿Fémur? Fémur, brazos, incluso en los huesitos de la cabeza. Pero conforme vamos creciendo, tenemos ya más sitios donde hay más hematopoiesis, que esa es la palabra correcta. Okay. Por ejemplo, en los adultos, en el esternón, en la cresta ilíaca anterior. En la pelvis. Es correcto. Y en la posterior. En la pelvis es donde más estamos produciendo, lo que no significa que no tengamos en otros huesos. Los tenemos en forma sistémica, pero tenemos mucho mayor producción según la edad que tengamos cada uno. O sea, como vas creciendo, tal vez se va disminuyendo la producción. En unos sitios y vamos aumentando en otros, que es diferente a la médula espinal. Que esa sí es la sopa de médula. Que esa es la que corre a través de toda nuestra espalda. Es correcto. Esa es otra cosa. Eso para que la gente no se confunda. Esa es completamente otra cosa. Es donde pasan todos los nervios, donde de ahí tenemos la inervación periférica. Es parte del sistema nervioso central. Es correcto. Es correcto. Ok. Ahora, ya sabiendo que es el tuétano, ¿cuándo se enferma? ¿Cuándo empieza a haber alteraciones en la producción de sangre o de los elementos de la sangre? ¿Y cuál es el más común? Creo que en los pequeños es la leucemia. La leucemia linfoblástica aguda. Ajá. Bueno, ¿cómo sabemos que una médula ósea está enferma? Sí. Pues porque esta producción normal de células que les he platicado se altera. Si nos disminuyen los glóbulos rojos, tenemos anemia. Entonces, no es normal que tengamos anemia. Okay. Si nos disminuyen los glóbulos blancos o se elevan en exceso, ahí hay un problema. Podemos sospechar de una leucemia aguda. Sí. Si nos bajan las plaquetas, igualmente podemos sospechar de una leucemia. Entonces, existe infinidad de enfermedades
que se producen en la sangre y que alteran, por supuesto, o que se originan en la médula ósea. Así. O sea, es una alteración en la producción celular de médula ósea. Ya sea para arriba, para abajo, o hay algo mal. Es correcto. Ok, o cuando salen defectuosas, o salen aberrantes, no sé cómo poderlo decirlas. Más bien se altera la diferenciación, es decir, como diferenciación. En nuestra médula ósea, cuando estamos produciendo células, todos los días estamos produciendo estas células y tenemos ciertos parámetros de normalidad. Okay. Cuando se altera una línea o se alteran todas nuestras líneas celulares, algo pasa. Y ese es nuestro trabajo, averiguarlo. Lo más común es que enfrentemos anemia. Y anemia no es igual a cáncer, que es otro de los mitos. Ay, tengo anemia, tengo leucemia. No, nada que ver. Nada que ver. Es decir, por ejemplo, una mujer que tiene una menstruación abundante puede tener anemia, pero eso es deficiencia de hierro y no propiamente una enfermedad hematológica grave. Eso lo corregimos con una buena alimentación y administrando hierro. O sea, como tratando de reponer un poco todos los elementos que producen, ¿no? Es correcto. Eso es lo más común, afortunadamente. Sí. Pero si viene cuando esta médula ósea está alterada, es decir, cuando se detiene su producción, para que nosotros tengamos funcionalidad absoluta de nuestras células, necesitan madurar. Nacen como bebecitas y tienen que seguir todo su proceso de maduración para que sean competentes. Entonces, cuando se detiene esa maduración, tenemos un problema de médula ósea. A ver, y una pregunta. Ay, me voy a quedar aquí como picada, pero bueno, te voy a poner una pregunta y me la contestas al regreso de una pausa. No? ¿Cuál es la sintomatología que nos hace pensar que hay una alteración en la producción o en la maduración de todos los elementos de la sangre, que podría ser una leucemia, un mieloma y no sé qué? O sea, ¿cuántos tipos de cánceres hay en la sangre? Muchos. Así, muchos. Pero te los voy a simplificar. Ok. Sí. De acuerdo. Vean qué importante es entender cómo funciona la producción y maduración de nuestra sangre y obviamente vamos a estar muy pendientes de la sintomatología para que podamos ir a pedir ayuda y que sean diagnósticos oportunos, que eso es lo más importante. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Platicando con la doctora Marta Alvarado Ibarra. Ella es hematóloga del Hospital Ángeles de las Lomas y estamos hablando de cómo se enferma la sangre como para necesitar un trasplante de médula ósea. Entendimos pues súper bien. Me encanta cómo lo explicas porque ahora sí ya tenemos más claro cuál es la médula ósea y por uno de los elementos que no maduran adecuadamente se puede enfermar. Y entonces hay muchos tipos de cáncer. O sea, anemia no es cáncer, para que lo quite de su mente. Una cosa es que nos bajen los glóbulos rojos y otra cosa es de que se enferme parte de estos elementos de la sangre. Hay muchos. ¿Me ibas a explicar cómo, así rápido, todos los tipos como de onco? O sea, leucemia es lo más común, linfomas, mieloma. Sí, cómo no. De las leucemias agudas tenemos dos grandes grupos. Las leucemias linfoblásticas agudas, que derivan de unas células precisamente que se llaman linfocitos y que precisamente es la más común en los niños. Y de esas hay variedades o subtipos. Sí. Están las leucemias mieloblásticas agudas, que también afecta a los niños, pero es mucho más común en los adultos. Y de esa tenemos 7 variedades diferentes de leucemia mieloblástica aguda. Pero para simplificarlo, están las linfoblásticas y mieloblásticas. Okay. Y es trabajo del hematólogo identificar cuál es, con qué se está acompañando y cómo las podemos tratar. Aquí te quiero una preguntita. Porque quiero hablar muy bien del tratamiento de lo que es el trasplante de médula ósea. ¿Cuál sería, como para que la gente podamos comprender mejor, la sintomatología básica, o que de repente te dicen, ay, algo aquí no está bien, voy a llevar con un especialista? Sí, uno de los síntomas más comunes es cansancio. La gente empieza a cansarse sin razón y esto tiene una explicación. Porque si hay anemia, que es nuestro trabajo estudiar la anemia, se cansan porque la hemoglobina empieza a bajar, pero también pueden infectarse.
infecciones con facilidad porque hay alteración en los glóbulos blancos o empiezan a sangrar. ¿Por qué? Porque las plaquetas se alteran, que son las que nos ayudan a la coagulación. ¿Sangrar cómo? Como o sea, moretones. Desde moretones, puntitos rojos en la piel, moretones en todo el cuerpo, sangrado en las encías cuando se cepillan los dientes, sangrado de nariz inexplicable cuando no existía. Sí. Y las condiciones un poco más delicadas, por ejemplo, sangrado de tubo digestivo, entonces que empiecen a hacer popó como si fuese chapopote, completamente negro. Entonces ahí no es normal. Es decir, si el paciente está cansado, pero además se nota moretones, además está teniendo infecciones, hay que visitar al hematólogo. Hay que visitar un médico que lo transfiera al hematólogo que empiece a estudiarlo. Que eso sería fundamental, por eso es tan importante los diagnósticos oportunos. Es correcto. Que ya tienes un diagnóstico, viste esta sintomatología que es como lo más común. Obviamente cualquier cambio en nuestro cuerpo siempre hay que analizar qué está pasando y buscar una respuesta. No es normal, muchas veces pues pasamos de, se me va a pasar, ¿no? Y pasa mucho tiempo. En relación a los problemas de la sangre, ¿no? De esta hematopoiesis, ¿cómo cuánto tiempo tú por tu experiencia pasa para que puedan buscar ayuda? Eso se los voy a explicar por enfermedad. En las leucemias agudas, ya sean linfoblásticas o mieloblásticas, realmente el diagnóstico se hace rápido porque el cuadro clínico suele ser muy agudo. Entonces eso lo solemos hacer generalmente en el primer mes en que han iniciado los síntomas, por lo agudo. O sea, porque no hay forma que lo puedas... No, porque llegan al hospital porque ya están infectados o están sangrando o tienen mucha anemia, entonces ahí rápidamente entramos en acción. Pero, por ejemplo, hablando de mieloma múltiple, que esa no es una enfermedad de niños, es una enfermedad de adultos y de mayores de 50 años. En este país, en el análisis que hemos hecho los hematólogos de todo el país, pasan en promedio 7 meses para que lleguen con el hematólogo. 7 meses. Y en esos 7 meses, por lo menos han visitado 3 diferentes especialidades. Para buscar algo. Porque no se sospecha. El mieloma múltiple es una enfermedad, por supuesto, que afecta a la médula ósea, donde lo que proliferan son unas células que se llaman células plasmáticas. Y esta enfermedad es muy común que se acompañe de anemia, pero también es muy común que se acompañe de lesiones en los huesitos y entonces pueden comenzar con una fractura, visitan al ortopedia, al neurocirujano, al internista y cuando ya se encuentra mieloma múltiple pues ya pasaron varios meses. Y esta es una enfermedad que además se puede acompañar de falla renal. Entonces, cuando ya hay anemia, cuando ya hay fractura, cuando encontramos el calcio alto y además falla renal, prácticamente es un mieloma múltiple. Entonces nos están llegando en estadios avanzados que afortunadamente ahora los tratamientos son tan efectivos que podemos recuperar la funcionalidad de la mayoría de pacientes y que por supuesto esos pacientes son candidatos a trasplante de médula ósea. Que a ver, ya que tienes diagnósticos cualquiera de las alteraciones oncohematológicas, ¿no? ¿Qué dices? Este paciente necesita un trasplante de médula ósea. Que no, o sea, lo tienes que buscar a alguien que sea histocompatible. ¿O cómo Depende del trasplante, miren. Vamos a hablar del trasplante. ¿Y por qué necesitarían un trasplante de médula ósea que de alguien que sea compatible le voy a poner esas células y qué van a hacer esas células? Les voy a explicar. Hay enfermedades que por su conformación requieren un trasplante de médula ósea que se llama alogénico. Alogénico significa que vamos a encontrar un donador idealmente compatible con el paciente, que puede ser familiar o no familiar, pero si no los encontramos compatibles, ese mismo paciente puede ser candidato a una variedad de trasplante que se llama ploidéntico. Significa que tiene 50% de compatibilidad con el paciente y habitualmente los donadores es o el papá o la mamá. En cambio, cuando es compatible, es muy común que sea uno de los hermanos que le done a otro hermano. Y cuando llamamos alogénico no relacionado, es que alguien en el mundo o alguien en México es compatible con ese paciente. Entonces, en la variedad alogénica tenemos el de donador compatible, el de donador no relacionado y el haploidéntico. Pero mi pregunta, Martita, es...
¿qué hace la médula de alguien en mi médula si está enferma? A eso voy. Primero, bueno, déjame te cuento de la otra variedad de trasplante. No tenemos mucho tiempo, Martita. Yo sé que ya les gusta mucho cuando están acá. Me dejo ir con lo que me apasiona. Como hilo de media, venga. Fíjense que en el trasplante halogénico, independientemente de la variedad, lo que buscas es curar al paciente. ¿Por qué? Porque le vas a poner célula sana de un donador sano. Pero entonces, ¿qué pasa con las células enfermas? Primero tratas la enfermedad, llevas la enfermedad a su mejor respuesta, es decir, a remisión, que regrese esa médula a su estado lo más normal posible, y luego la vuelves a atacar con quimioterapia que das propiamente para el trasplante, y luego rescatas con célula sana de un donador. O sea, para ponerlo en palabras simples, te manejo lo mejor que pueda las células enfermas. Es correcto. Después, en palabras muy simples, ¿ok? Y después yo te pongo unas células sanas de alguien que va compatible contigo, si es ALO, si no, si es de donde sea, de algún banco, también de médula ósea. Y entonces le enseño o sea, como que lo pongo fuerte a esa fábrica y que empiece a hacer células sanas. Hago que tu cuerpo, hago que esas células sanas lleguen a tu médula ósea y se empiecen a producir y a madurar célula sana. Ya. Y entonces, ¿qué estamos buscando? Curar a ese paciente. Que eso es lo ideal. Es correcto. Vean qué importante es entender, y ahora algo importante, otra cosa. Ya no es que hacen punciones, por ejemplo, de la pelvis, ya es a través de la sangre, porque eso lo vimos en las series y en todos lados, ¿no? De, aquí le sacas con unas agujotas. No, ya es con mi sangre, me sacan todos los elementos que necesitan. Y para hacer un trasplante de médula ósea. Qué increíble y cómo va avanzando la ciencia. Y eso lo tienen en el Hospital Ángeles de las Lomas. Amigos, voy a una pausa y regresamos. No se vaya, que volvemos con más. Estoy platicando con la doctora Marta Alvarado Ibarra, hematóloga, acerca del trasplante de médula ósea, que ya nos quitamos de la mente lo que vemos en las series, en las películas de hace años, donde había punciones a los huesos, donde hay esta producción de médula ósea, y se sacaba y era todo un rollo. Ahorita ya es con sangre periférica, o sea, como una toma de sangre, pues. Como una donación de sangre. Así, como una donación de sangre. Es correcto. Ahora, ¿cómo saber? Y ahorita platicando fuera del aire, decías, este registro de alguien que pudiera necesitar, y obviamente en el Hospital Ángeles de las Lomas, tienen este centro de colecta. Pero ustedes tienen una vinculación con el centro, ¿cómo es? National Marrow Donor Program. NMDP. Es correcto. Así. Y eso también está en México y hay en todo el país si alguien quiere ser donador. Sí, es correcto. Se meten a esta página NMDP, que es National Marrow Donor Program. Se registran y van y se sacan una muestra de saliva en los carrillos, en la parte interior de los cachetes. Sí. Y los tienen ahí. Y en algún lugar del mundo, si alguien lo necesita y ustedes son compatibles, van a salvar una vida. Es correcto. Y eso está hermoso. Es correcto. Y ahora, ustedes hacen la colecta, encuentran a alguien y ustedes han mandado sangre a todos lados. A todo el mundo. Ustedes, hemos estoy hablando del programa de National Marrow de médula. Donor Program. Sí. Pero del también en Lomas, ¿no? En Lomas. Esta vinculación que hay. Es correcto. Cuando un paciente requiere de estas células y no tiene un donador compatible familiar, se pide a través de una plataforma, y si el donador se encuentra aquí en México, en el Hospital Ángeles Lomas, nosotros tenemos este programa donde, de la mano con NMDP, donde se le prepara este donador sano, se le extraen sus células, como bien dijiste, de la sangre de un bracito, y una vez que tenemos las células listas, que todo eso se hace en un solo día, lo enviamos a cualquier parte del mundo. Hemos enviado a Ucrania, a Francia, a Alemania, a Italia, a Estados Unidos y, por supuesto, a todos los que requieren aquí. Por eso quiero aprovechar para invitar a toda la población joven, menor de 35 años, que quisiera sumarse para que en algún momento
pudiera salvar una vida, todos son bienvenidos. Pueden contactarse con nosotros en el Hospital Ángeles Lomas y nosotros los podemos canalizar a NMDP para que conozcan toda la información y vean que de ninguna manera los lastimamos, de ninguna manera les quitamos ningún órgano. Exacto, salvan vidas. Programamos una maquinita, preparamos a esta persona sana y joven. Y una vez que lo hemos programado, lo conectamos a una máquina donde le decimos, dame células madre, nos da células madre, y esas son las células que nosotros enviamos porque hay un paciente muy enfermo esperándolas. Imagínense, y nada le han más salvado la vida. Que eso, o sea, yo puedo ir a dónde, en el Hospital Ángeles de las Lomas, ¿dónde específicamente puedo decir, quiero que me conecten con NMDP, quiero ser donador? ¿Pueden ser solo de 35 para abajo? ¿O es lo ideal. Lo ideal. El programa es de 35. Ya. Ni tú ni yo. Ok, pero hay mucha gente que nos oye joven. Que sí pueden ser, por favor, donadores menores de 35, mayores de 18. Menores de 35 y mayores de 18. Con eso, o sea, que sean mayores de edad y ya. Y en el área se pueden contactar a hematología con nosotros y con mucho gusto nosotros los canalizamos con quién tienen que dirigirse y hacemos todo para que estén dispuestos a donar. Eso para el donador no hay ningún costo. Que Absolutamente eso es importantísimo para que se... Imagínense salvar vidas. Simplemente registrarnos, hacernos una muestra de saliva, decir, o sea, ahí estoy. Cuando alguien me necesite, estoy para eso. Es correcto. Qué bendición. Yo creo que pues nos vamos con eso, querida doctora Marta Alvarado Ibarra. Y yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Me encanta que podamos dar esta información y que podamos entender que ya no es lo de antes. Es correcto. Cómo la tecnología y la ciencia va avanzando. Y obviamente se pone a disposición de toda la gente que lo requiera, ¿no? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por permitirme dar esta información y de verdad que los invito a toda la población joven de este país que se sumen a salvar una vida. Que eso es lo más importante, salvar vidas con algo tan simple, porque sí es simple. Imagínense para alguien decir, oiga, recibir una llamada, ¿tenemos una compatibilidad? ¿Podríamos decir? Sí. En México. Encontramos a alguien que es idéntico a ti, compatiblemente. Y va a ayudarte. Vas a salvarle la vida. Ay, mira, ay no, qué cosa. Así que por favor acérquense al área de hematología del Hospital Ángeles de las Lomas, donde lo van a poner en contexto con este centro, podríamos decir, el Programa Nacional de Donación de Trasplante de Médula Ósea. Y podemos salvar muchas vidas de 18 a 35 años, ya lo sé. Doctora, muchísimas gracias. Un placer y espero que lo hayas disfrutado. Mucho. Creo que sí.